Muy buenas, mi nombre es Miguel Pérez y junto a mi compañero estaremos exponiendo el día de hoy acerca de las determinantes. Primero que nada vamos a hablar sobre qué son las determinantes. En matemáticas se define determinante como una forma multilineal alternada sobre un espacio vectorial. Esta definición indica una serie de propiedades matemáticas y generaliza el concepto de determinante de una matriz haciéndolo aplicable en numerosos campos. El concepto de determinante o volumen orientado fue introducido para estudiar el número de soluciones de los sistemas de ecuaciones lineales. Los determinantes fueron originalmente investigados por el matemático japonés Seki Kowa alrededor de 1683 y por separado por el filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz alrededor de 1693. Ahora, una matriz es un arreglo rectangular de números. Si la matriz es cuadrada, se le puede asignar un número y a ese número se le llama determinante. Ahora hablemos sobre las propiedades de los determinantes. El uso de determinantes simplifica de forma muy notable la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Para ello, se aplican propiedades generales que permiten acometer la discusión y la resolución de tales sistemas mediante un procedimiento riguroso. En el manejo de determinantes se pueden establecer algunas propiedades que facilitan las operaciones del cálculo. Tales propiedades son: 1. Matriz cuadrada con una fila o una columna en la que todos los elementos son nulos y tiene una determinante igual a 0. Segunda propiedad. El determinante de una matriz con dos filas o dos columnas con dos columnas iguales es nulo. 3. Cuando dos filas o dos columnas de una matriz son proporcionales entre sí, o sea que una se puede obtener multiplicando la otra por un factor, su determinante es 0. 4. Al intercambiar dos filas o dos columnas de una matriz, su determinante cambia de signo. 5. Al multiplicar todos los elementos de una fila o una columna de una matriz por un número, el determinante de la matriz resultante es igual al de la original multiplicado por ese mismo número. 6. El determinante de una matriz triangular o una matriz diagonal es igual al producto de los elementos de su diagonal principal. Y 7. Cuando a una fila o columna de una matriz se le suma o resta una combinación lineal de otras filas o columnas, el valor de su determinante no se altera. También existen otras propiedades de los determinantes. Estas son: el determinante de una matriz cuadrada es igual al de su traspuesta. El determinante de un producto de matrices coincide con el producto de los determinantes de cada matriz. 3. Cuando una matriz tiene inversa, su determinante es distinto de 0. Análogamente, si el determinante de una matriz no es nulo, dicha matriz tiene una inversa. El determinante de la inversa de una matriz es igual al inverso del determinante de la matriz. 5. La suma de los productos de los elementos de una fila o columna de una matriz por los adjuntos de otra fila o columnas es siempre nula. Y 6. Y por último, la matriz de los adjuntos de una matriz A, dada la dimensión n, tiene una determinante igual al determinante de A elevado a n-1. Hablemos ahora sobre el método de Gauss. La aplicación de las propiedades de la determinante permite obtener el valor de una determinante dado a través de su transformación en otro de igual valor. Un procedimiento particularmente interesante es el llamado método Gauss, que consiste en elegir el primer elemento de la diagonal principal del determinante, aplicar las propiedades del cálculo de los determinantes hasta lograr que todos los elementos de la columna del elegido, salvo el mismo, sean iguales a 0. Elegir el segundo elemento de la diagonal principal y aplicar las propiedades de los determinantes para obtener que todos los elementos de la columna situados debajo de él sean nulos. Y aplicar sucesivamente este método hasta obtener un determinante triangular o diagonal cuyo valor sea el producto de los elementos de su diagonal principal. Eso es todo por mi parte. Mi compañero continuará con el resto de la exposición. Muchas gracias. Muy buenas, mi nombre es Diego León, perteneciente a la sección 02 Trayecto 2 de Informática. Esta vez les vengo a explicar sobre los métodos para calcular la determinante de una matriz de orden cualquiera. Este dice que la determinante de una matriz
de orden cualquiera se calcula de la siguiente manera: que una determinante A, una determinante de raíz cuadrada A, es igual a la suma de los elementos por su adjunto correspondiente. En este caso, como por ejemplo, la, se usaría un ejemplo como la determinante de A. La determinante de A es de orden n, eligiendo así la columna I para interpretar este ejemplo. Quería de la siguiente manera: la determinante de A es igual a I1 por AI1 más AI2 por AI2 más AI3 por AI3 más AIN por AIN, quedando de la siguiente manera como sale en pantalla, en la columna I por sus adjuntos correspondientes. En el caso que elijamos la columna J, quedaría de la siguiente manera: sería A1J por A1J es igual, no, es más A2J por A2J más A3J por A3J más ANJ por ANJ, así como muestran en pantalla. Quedaría de la siguiente manera: en la columna J por sus adjuntos correspondientes. Como otro ejemplo podríamos utilizar para calcular la determinante de una orden cualquiera, sería en el caso de calcular una determinante de orden 4, se elegiría los elementos de una columna cualquiera por su adjunto correspondiente. En este caso, saldría 4 determinantes de orden 3. Para que así, multiplicándolo con su determinante, y así multiplicándolo con su determinante, recordando que para encontrar la determinante surge de suprimir los elementos de una matriz o columna elegida. Y este elemento es bastante influenciado por los signos, ya sea más o menos, es positivo o negativo, según la suma que tenga este, ya sea par o impar. Este método suele ser algo bastante laborioso, debido a que, por ejemplo, al calcular una determinante de una matriz de orden 4, saldrían 4 determinantes de orden 3. En el caso de una determinante de orden 5, saldrían 20 determinantes de orden 3, debido a que al calcular el adjunto de este, fácilmente saldrían 5 determinantes de orden 4, que a su vez se simplifican a 4 determinantes de orden 3. El cálculo de la determinante de una matriz cualquiera consiste en encontrar o buscar, elegir la mayor cantidad de elementos nulos que se encuentre en una línea, columna, fila elegida. Se pueden seguir los siguientes pasos, como por ejemplo el primero, que es que hay que encontrar la mayor cantidad de números nulos en una línea o columna elegida. ¿Qué serían los números 1? En este caso valdrían 1 o menos 1. En caso negativo, que no se encuentren la mayor bastantes números nulos en este caso, se seguiría los siguientes pasos. El primero sería que nos fijáramos en que, encontrar una columna o fila con la mayor cantidad de números nulos posibles, aunque sea 1, para que así hacer una operación con una línea paralela. Y así, por una línea paralela. Luego de esto, seguiríamos con el paso número 2, que es dividiendo este elemento con la determinante, con el adjunto. Se tendría que multiplicar el determinante con este mismo elemento, para que así su valor no varíe. Es decir, que estaríamos sacando el factor común de este elemento. El siguiente paso sería que, tomando en cuenta o como referencia el elemento base o valor base o pivote, que sería 1,
Se haría la operación para que todos los elementos pertenecientes a la columna fila elegida den 0. Y así u- utilizar el adjunto para que utilizar el adjunto para así poder multiplicar el determinante con este mismo elemento para que así dé una determinante de orden inferior.